Hola, ¿qué tal, mis amados y amadas? Un abrazo en esta hora. Aquí estoy, de nuevo, tratando de hacer este video para responder a tres preguntas que me han hecho. Hoy voy a responder la primera de ellas y es: ¿por qué no debería yo votar por una persona que no es cristiana? Recuerden que estamos viviendo en una época electoral, una época de política donde está bien candente el debate político en nuestro país. Entonces, quiero responder hoy puntualmente esta pregunta que me vienen haciendo en todos estos días. ¿Por qué no deberíamos votar nosotros por un cristiano? La pregunta es: ¿deberíamos o no? Bueno, es una pregunta muy relativa, pero yo la quiero responder de una forma absoluta. No relativa, la quiero responder absoluta. Yo personalmente, a la luz de la Biblia, a la luz de las escrituras y del papel y el rol que la iglesia debe participar y debe tener dentro de la sociedad, yo les quiero responder con un absoluto. Y mi absoluto es no. No deberíamos votar por un impío, y esa razón de por qué no podríamos votar por un impío es la siguiente. Primero, tendríamos que entender qué es el voto. El voto en una democracia es lo que expresa tu opinión. En segundo lugar, el voto es lo que expresa tu voluntad. Y en tercer lugar, el voto es lo que expresa tu aprobación. Y en cuarto lugar, el voto es tu libre albedrío para escoger quién te va a gobernar. Entonces, si el voto expresa tu opinión, si el voto expresa tu voluntad, si el voto expresa tu aprobación, si el voto expresa tu elección, tu libre albedrío de escoger quién te gobierna, entonces pregunto, ¿te va a gobernar un impío que no tiene el temor de Dios en el corazón cuando nuestro gobierno viene de parte de Dios? Ahora quiero recordarle el principio bíblico acerca del gobierno. Y se encuentra en Proverbios capítulo 29, verso 2, que dice, te lo voy a leer en dos versiones. En la versión NBI: cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. En la versión Reina Valera: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Entonces, si el voto, escúcheme bien, si el voto es tu elección, es tu opinión, es tu voluntad, es tu aprobación, es tu libre albedrío para escoger quién te gobierna, la pregunta es, ¿elegirás que te gobierne un impío? Ahora nosotros tenemos un gobierno, y ese gobierno es el de Cristo, que está por encima de cualquier otro gobierno. Ahora me dirá usted, pero pastor, si la iglesia que nos debemos sujetar a las autoridades terrenales, pueden haber autoridades terrenales que no son impías. Pueden haber autoridades terrenales que son temerosas de Dios, por lo tanto ese debe ser mi gobernante, un hombre temeroso de Dios. Ahora, ¿por qué no votar por el impío? Esa es la pregunta. ¿Por qué no votar? Te voy a dar las razones. Número uno, porque cuando usted vota por un impío o por un partido político que no tiene el temor de Dios, está votando por su filosofía, por sus principios, por sus valores, que son ninguno. Son antivalores los que tienen. Y vamos a hablar un poquito de los partidos que en Colombia vienen haciendo lobby gay, que van en contra de la familia, proabortista. Entre ellos está el Partido Liberal, entre ellos está el Partido de la U, Cambio Radical, Partido Verde. Son partidos políticos proabortistas, partidos políticos llamados progresistas cuando en verdad no lo son. Porque ¿qué de progreso hay en un partido político o un gobernante que nos quiera nosotros imponer la homosexualidad cuando nos está queriendo retroceder más de 5,000, 6,000 años atrás en la misma actitud de Sodoma y Gomorra? Pregunto, ¿qué de progreso tiene que nos vuelvan 6,000 años atrás? Por Dios bendito, ¿eso es progreso? Progreso es la degeneración de la moral, de la ética. Progreso es degeneración de la familia y de la naturalidad del ser humano. Eso es progreso.
Quisiera que alguien me diera esa respuesta, porque realmente no lo es. Es que nos están haciendo creer que somos ignorantes, nos están haciendo creer que somos personas que no pensamos, que no somos inteligentes, lo que nos están diciendo con eso. Por lo tanto, cuando tú votas por un partido de esto o por una persona que está en estos partidos, tú estás votando por una filosofía, unos proyectos, unos planes y unos antivalores que son anticristianos. Por lo tanto, no deberíamos votar nosotros por estos partidos. Entonces, ¿por quién deberíamos votar? Esa es la respuesta a la pregunta que quiero dar en el próximo video. Pero por ahora, déjeme decirle por qué no votar por un impío. Ahora, ¿por qué no votar por un inconverso? Porque cuando tú votas, escúcheme bien, por este tipo de personas, también estás haciendo lo mismo. Es decir, estás votando por la filosofía y los antivalores de esa persona. Cuando nosotros votamos por un impío, es lo que estamos haciendo. No solo votamos por el plan o proyecto de gobierno que una persona expone, sino por la filosofía de un partido. ¿Por qué? Porque cuando tú votas por un partido o por un miembro de un partido político, llámese como se llame, ¿sabes qué estás haciendo? Tú estás apoyando la filosofía de ese partido. Entonces resulta que viene un candidato y a ti te expone, te pregunta o te expone un plan y que te suena a ti bonito, que te parece a ti hermoso. Por ejemplo, un proyecto escolar, un proyecto con madre soltera, un proyecto de educación. Eso es lo que él te presenta. Pero a ti se te olvidó que él está sujeto a unas reglas del partido político a la cual pertenece. Y que está obligado por ley, señores, investiguen. Y luego me dicen si es verdad o mentira. Está obligado por ley a cumplir esos mandamientos. Esto le pasó a la doctora Ángela Hernández en Santander, a la representante de la Asamblea Departamental de Santander, de Norte de Santander, o de los Santanderes, allá por Bucaramanga, la doctora Ángela Hernández. El partido a la que ella pertenece la iba a investigar porque ella estaba en contra del movimiento pro LGBTI. ¿Sí ve? Y defendiendo a la familia capa y espada. A ella se le abrió el partido una investigación, escúcheme, disciplinaria por no estar acorde con la filosofía del partido a la cual pertenece. Por lo tanto, no nos van a meter el dedo en la boca. Hoy hay muchos cristianos, sí, que están metidos en esos partidos. Yo les digo a ustedes, cristianos, no voten por ellos. Al votar por ese candidato cristiano que está en el partido de la U, que está en el partido de Cambio Radical, que está en los partidos liberal, que está en esos partidos pro LGBTI, o ya sea el Partido Verde, entre otros, así sean independientes, movimiento independiente, si no tienen el temor de Dios y no viene de parte de Dios, no vote por ellos, porque no estás votando por ese candidato, estás votando por la filosofía de ese partido, de esa colectividad. Por otra parte, quiero decirte que cuando tú estás votando por esa colectividad, tú estás apoyando las leyes antibíblicas que estos partidos están lanzando. Y tranquilo que viene un resultado. Y el resultado que nos está pronto a esperar si no despertamos y seguimos con esa filosofía de votar por esas personas que no tienen el temor de Dios y por esos partidos que no expresan en lo más mínimo el temor de Dios en sus corazones. Nos va a esperar lo que le pasó ya a Inglaterra. Inglaterra en el siglo XVIII era la cuna del evangelio, la cuna de la predicación, donde enviaban misioneros al mundo entero, colonizaron a Estados Unidos. Luego también pasa a Estados Unidos, comenzaron a gobernar los inconversos, los impíos, las leyes comenzaron a cambiar, donde ahora el evangelio ya no se puede predicar abiertamente. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia votó por impíos, por hombres que no tenían el temor de Dios, y la legislación fue hecha para eso. Esos son los resultados de nosotros votar por hombres y mujeres que no tienen el temor de Dios o que pertenecen a partidos políticos que no tienen el temor de Dios. Porque es una colectividad, tiene una filosofía, tiene unos valores que los rigen, tiene unos principios que los rigen y ellos no van a cambiar por eso.
Eso, el resultado nos va a pasar también como Chile. Ya en Chile la ley está que no se va a poder mencionar a Dios públicamente. Por eso los pastores se pegaron una espelucada y dijeron que nunca más volverían a votar por un inconverso. ¿Pero por qué? Cuando ya les montaron las leyes, cuando ya les impusieron sus pensamientos y sus filosofías y ahora están absorbidos, están coaccionados, ahora es que van a reflexionar. Bueno, por lo menos reflexión tardía. Eso se llama ser una iglesia reaccionaria. No es una iglesia proactiva que está entendiendo de dónde está y hacia dónde va. Por favor, reflexionemos. Que no nos pase lo que le está pasando a Chile en este momento. Y por último, el caso más renombrado, más sonado, que aquí le voy a dejar también los links para que lo puedan ver por ustedes mismos y probar que eso es lo que ocurre cuando precisamente la iglesia se arrodilla frente a los impíos, dándole su aprobación, entregándole su voluntad, entregándole su libre albedrío para decidir que los gobierne. Es el caso de Bolivia. La nueva ley en el Código Penal, que está la ley antitrata de personas, también cobijó a la iglesia. Ya no pueden predicar el evangelio, no pueden hacer ningún tipo de campaña para reclutar personas, para ganar personas para Cristo. Ya no lo pueden hacer y está aprobada la ley. Ahora están los pastores llorando, aquellos que un día se arrodillaron, que le besaron las manos a Evo Morales, que votaron por ese partido político. Ahora los tiene de rodillas. Qué tristeza. Ese es el precio de la ignorancia de una iglesia que no sabe quién la debe gobernar. A la iglesia la gobierna Cristo y ella es la que debe gobernar el mundo, no el mundo a ella. Ahí abajito le voy a dejar los links de Chile y el link de Bolivia. Mil bendiciones.